Ahora sí, chicos, coméntenme ahora, ¿qué duda o si le han iniciado dudas? Eso es sumamente bueno. O sea, de lo que estábamos, si es que han podido, o algo que o José, ¿dónde te complicó más lo que vimos de la semana pasada? ¿O dónde tú crees que te puede causar un poquito más de detalle? Un poquito más de poder Cuando usted comprender. comenta, cuando comenta el tema del HTML, Del HTML. cuando cuando va configurando el paso a paso de a ver cómo mencionarlo, Con lo que está donde viendo con lo que está viendo en pantalla, en las ¿cuál de estas columnas, cosas le en las complica? columnas, En las en las columnas. columnas, Ya, exacto. acá. Cuando, a ver, cuando voy a presentar perdón, acá, un listado, Esa, ahí, una tabla o un segmento. no, en la tabla, Es la tabla, ya. ¿Cuál es su duda? Acá. sí. Ya, dígame, ¿cuáles son sus dónde manejan la duda en cuestión? ¿Sí? ¿Dónde le Sí. complica un poco más comprender lo que estamos o dónde le complicó en comprender? O sea, cómo llevarlo a la tabla. Ya, Ah, los valores o cómo armar la tabla? ¿Cómo armar la tabla? Ya, vamos a ese punto, perfecto. Ah, Recuerden que estamos ocupando un componente que va de salida, pero lo vamos a ocupar igual, porque aparece todavía, o sea, va de salida en progreso, pero va a tomar tiempo para que en gestión de procesos todo vaya saliendo. El famoso tip, ya recuerden que lo más seguro va a ser reemplazado, de hecho, casi 100% seguro que va a ser reemplazado por section, pero vamos a dejarlo acá. Recuerden que es un tag estructural que nos ayuda a dividir nuestras páginas, como lo que estaba haciendo acá. Acá. Recuerden que acá después vemos este punto. Entonces, tenemos una estructura básica, el header, el body, el footer, y dentro del header, perdón, dentro del body, tenemos que como empezar a dividirla para que puedan haber como secciones de las cuales yo voy a poder empezar a trabajar con ella, para yo poder darle interacción a mi página web. Entonces, cuando yo empiezo a manipular datos, como por ejemplo acá hay un listado que puede empezar a dar propiedades de manejos, alguna referencia, así lo generamos. Esto no es necesario, solamente aquí yo estaba dando una interpretación sobre cómo cuando yo puedo utilizar NAV, pero sigue siendo la misma propiedad. Ahora, cuando yo ah, empiezo a dar una condición un poquito más, decir, necesito llevar los datos en una tabla, necesito que las tablas tengan un orden, que los valores vayan en un orden, yo ocupo este tag. Olvídese este primero, porque después para que después lo vayan ahí trazando. Yo primero digo el tag table, que es la estructura de la tabla. ujú. Ese es lo primero. Sí o sí, entonces table de ahí y table de ahí. Está dentro de un marco. En este caso sobre un tip. Da lo mismo. Exactamente lo mismo. Incluso no puede estar el tip y también le va a funcionar. No hay ningún inconveniente, porque recuerde que este es un concepto de estructura. Entonces, la tabla, luego yo voy a llamar a un tag que me va a indicar el nombre de los headers de la tabla. O sea, en este caso, los nombres en este caso, del valor de los campos, del nombre de los campos. Ah, ya. Entonces, yo llamo un tr, primer campo, pero para yo definir un valor de propiedad de campo, es decir, th, o sea, tile header, o sea, nombre de la cabecera, nombre del campo. Entonces, aquí también puedo cambiar una edad, no sé, nombre, puedo decir aquí apellido, por ejemplo. Y lo puedo cambiar y va a cambiar acá a apellido. Es el nombre del header, o sea, el nombre del campo que me va a mí a orientar qué dato va ahí cuando estoy generando una tabla. Y luego debo generar otro TR, porque este me dice, hasta acá nomás llega esta propiedad, hasta ese punto nomás yo lo puedo trabajar, hasta ahí nomás yo puedo. Es decir, yo solamente esté en mi site, hasta aquí llego con mi site, no involucro más, o sea, no me interesa más. Otra cajita más, otro entorno de trabajo más. Y luego en los table.dat, TD, genero otro TR
como trabajo de, por ejemplo, si yo quiero sumar otro dato acá, o quiero sumar más datos, por ejemplo, vamos por partes. Genero otro TR que dice, ya, este es mi columna, esta es la cantidad de data. De esa data voy a agregar los datos. Por ejemplo, voy a poner mi segundo apellido, voy a, de esa propiedad de datos. Entonces, voy a agregar eso. Entonces, ya aquí ya cambió. Entonces, ¿qué sucede en este instante? Lo que está haciendo es que aquí el apellido y el tiempo. Por ejemplo, ahí cambié mi apellido. Pero le sigo indicando dentro de un propio marco. El TR es súper importante porque es un componente de estructura que me dice, de aquí a acá, tú puedes... Incluso, ¿qué pasa si yo agrego otro dato dentro de mismo? Por ejemplo, hago otro TD y le voy a indicar azul. Por decir, ¿cuál es su color favorito? ¿Qué va a suceder acá? Va a aparecer azul, pero no tiene el campo, te das cuenta del header, Mm, porque lo permití yo. A esto se refiere con TD data, TD header. Entonces yo creo que ahora vas a ver ahí en el otro TH y le digo color. Bueno, ahí apareció el azul. Ahí apareció el header de color azul. Entonces, acá estructuralmente hay una tabla. Ahora, si quiero sumar más datos, ¿cómo sería, por ejemplo? Si le quiero sumar ahora otro personaje, otro dato más. O, primero dentro de la tabla, eso es súper importante, siempre dentro de la tabla, dentro de la propiedad de R. la tabla. Claro. Pero el José que me responde, sí, ¿cómo sería ahora? ¿Cómo sería? Yo quiero agregar más datos. Datos, no header, datos. R, R R, o TR. tabla R, Correcto. TR. Eso se llama table row. O sea, Ujú, esa es su traducción. Entonces le digo claro, ahora table dat, sea el dato, y le voy a agregar acá, no sé, Pérez, un apellido Z. Me está pidiendo también, ¿qué me está pidiendo? La edad, la edad. otro TD, voy a poner 49, O sea, otro 3D, que me va a indicar el sí, tiempo, puedo sí, poner 16, 16, 16, perdón. No va a haber inconveniente porque no estamos haciendo validaciones todavía. no, 0, puede agregar eso, no hay inconveniente. Y por último, otro dato que está dentro del contexto, que me dijo color, le voy a poner blanco. mm, Entonces acá va a entregar, últimamente va a entregar otro factor más, otro dato más concreto asociado. Entonces, que lo más importante, que viven dentro de esto. ah, Eso es lo más importante, porque yo puedo hacer esto, sí, también podría hacer esto, mm, y podemos experimentar a ver qué pasa. Maneja como un orden, tiene como, ¿te das cuenta que hay una diferencia? sí, Está como todo más junto, sí, ¿no? mm, Entonces, como dices, ya, ¿de dónde? ¿Qué pasa acá? Entonces, esta estructura, recordar que, de hecho, le puedo quitar el carro también, si no lo prendo. Recordar que HTML es un lenguaje interpretado. Entonces, va a interpretar lo que yo le diga. Así de sencillo. mm, Entonces, acá hay un dato que dice blanco. Entonces, lo estoy dejando afuera de la tabla y no tiene proporción de orden. Perfecto. Y se mm, nota porque, mira, está fuera de, no cuadra, no está en esos espacios. ok, Pero sí, bueno, pero funciona, igual cumple la condición de la función. Por eso es importante entender que HTML vale equivocarse. Bueno, todo vale equivocarse. Aquí en HTML sí, la gracia es que la propiedad del error es una condición de interpretación. No se te va a caer el perfecto, mundo, web, solamente interpretación. Entonces, perfecto. ahora yo vuelvo a hacer dato ahora para que esté ahí. Ya, y incluso incompletos, mira, incompletos. Mm, No me causa inconveniente. O puedo sumar otro también. Así trabaja en el contexto de table. Por eso es importante entender que los tags nos ayudan a generar estructura,
Jordan, porque si no logramos entender que eso está Jordan, si te das cuenta, yo puse un table date afuera y igual me lo interpretó. Correcto, incorrecto, pero me lo interpretó igual. ¿Más claro? Clarísimo. Ok. ¿Alguna otra parte que no le haya quedado como claro? O ya era solamente este punto. No, ese era el tema que en lo personal era cómo llegar a trabajar, si era línea en línea o se podía copiar. O sea, ustedes No, por dicen supuesto. copia, recibe, Claro, y, y prácticamente quedó como un desorden, no quedó en columna. claro, sacándolo fuera del marco del table, porque ahora devuelvo el marco del Mm, table y ya me lo ordena. sí. Pero si lo saco fuera, también me lo va a interpretar, no va a tener problema. De hecho, no me va a entregar ningún Ah, problema. mm. Entonces, no tengo, o sea, ojo, por eso, ojo con HTML, es interpretativo, ahí tiene que tener mucho cuidado. Pero va quedando más, va tomando más sentido, más claridad, está teniendo más puntos. Que ahora sí, ahora sí. Ok, bueno, ¿alguna otra duda de alguien más que tenga algo que quiera poder preguntar ahora Profe, con él? te hago una consulta. Ya, Esto es una consulta fuera de, a lo mejor, o sea, si yo quisiera, por ejemplo, formar una tabla así mismo, pero quisiera que los datos fueran dinámicos, fueran cambiando, tengo que ocupar se tiene que apoyar con otro otro código. lenguaje. Se tiene que apoyar con otro Ah, lenguaje. Vamos a llegar a eso. Sí, pero se tiene que apoyar con otro lenguaje porque, profe, si ojo, era una hay duda. HTML, aquí lo más importante, entender que en HTML hay estructura. Entonces, aquí, si dice table, va a haber una tabla. Eso hay que empezar ya como casi de memoria, llamémoslo de esa forma. Si hay un TR, si hay un TH, si hay un TD, hay que tener allá TD, table dar, TH, table header, y TR, table road. Entonces, ahí empezar a entender que son cosas que van a decir, pues ahí está la estructura. ¿Por qué? Porque cuando ingresemos con un lenguaje más dinámico, que ya vamos a empezar ya en ese punto, como ya lo estamos acercando, porque esto es bastante rápido, Ujú. en concreto empieza a decir, ojo con las estructuras y ojo con las condiciones que van a empezar a ustedes a poder comprender. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, al pasarse la estructura de largo, es decir, a no entender que hay un div o ya viene un section, ya ojo que esto está evolucionando, o el table, después viene un tr dated, y empezamos a ver más cosas, entender que, pero sigue siendo una estructura base. O sea, siempre va a haber un header, siempre va a haber un body y siempre va a haber un footer. Y después, si yo quiero generar una tabla, voy a partir con el tag table. Y hay que Ya. adentro cambien más cosas, valores, ¿eh? Es un punto aparte, eso es un punto netamente aparte. Pero todo tiene una estructura base, muy base. Y esa base es la que tenemos que hoy día Aprender primero. aprender primero. Ahora, es rápido, Ujú. pero practicando también. Pues hay que practicar algunas cosas, hay que entender algunas cosas. Porque ya al momento de empezar a agregar multimedia, y me refiero a multimedia con imágenes, video, tenemos que empezar ya a darle un sentido más a la propiedad y un sentido más a los atributos. O cuando queremos hacer que esto sea un poquito más, se vea un poco mejor, o tenga mejor, se vea mucho mejor pasado. Y tengo otra duda, a lo mejor me estoy apurando un poco. No se Tengo preocupe. otra duda. Con respecto a colocar una imagen, ¿necesariamente tiene que ser una imagen de web o puedo yo tenerla como en una carpeta? Porque yo lo bueno, como no Ambas, tengo idea en realidad, ambas, quise ambas. configurar desde una carpeta y la ruta como que no me dio, al final no se me dio la imagen. Sí, ambas. Puede tener tanto una web como, bueno, hoy día eso ha evolucionado un montón más. Tiene varias opciones. Ya. Puede pedir que HTML vaya a renderizar la imagen, esto quiere decir que la dibuje. Le puedes ir a buscar una imagen a un sitio web. O puedes, en rigor, bajar una imagen en tu máquina y la puedas, en este caso, referenciar con un,
en propiedad con un source. También puedes hacer ese punto. Tienes varias, o sea, que la cree HTML, también lo puede hacer. O sea, tú entregando las instrucciones, también lo puede hacer. Que le vaya a buscar un servicio, también lo puede hacer. Que vaya a buscar una página web, también lo puede hacer. Tienes todas esas opciones. Lo que te pasó a ti fue el counter reference del path. O sea, ahí Ya, tranquilo, ahí vamos me a llegar equivoqué. ahí, claro, Ya, ahí, perfecto. y es súper común, Pero, súper común, pero por porque, ejemplo, la incluí en la carpeta y se me ve, pero aparte, como sola la imagen, claro, donde está index HTML, aparece la imagen más abajito como el nombre, pero no se me ve dentro de la referencia, cuando yo la claro, quiero ver en la página. claro, hay que tener cuidado porque en Windows referencia de una forma, en otro sistema operativo referencia de otra forma. Ya, Así que hay que tener ahí un poco de cuidado. Pero una de las cosas que se pueden generar es unas condiciones que son referencias compuestas, que ahí que los podemos tratar todos y eso es un poquito más global. ¿Por qué? Porque la gente que empezó a tratar los temas de HTML dijo, oye, tengo Windows por un lado, que hay gente que desarrolla en Windows, o tengo gente que desarrolla en Mac, o tengo desarrollo que gente en Linux, o etcétera. Entonces, mm, claro, tenemos que generar condiciones referentes. Entonces, las condiciones de referencia aparecen estas propiedades de contexto que uno puede decir punto punto slash algo o punto punto backslash algo. Entonces, ahí la vamos a ir también trazando. ¿Por qué? Porque son referencias. Porque una pésima práctica que pasaba antiguamente era que, no sé, tú ponías la imagen en CD, mi usuario, dos puntos, backslash, mi usuario, mis imágenes. Y eso se iba para la web. Entonces tú se iba para la web y decía, oye, no me aparece la imagen. Claro, porque está referenciando en forma incorrecta. Tú tienes que referenciar ya. un contexto. Entonces, pero vamos de a poco, vamos de a poco. Ahora, ojo, muy buena, ojo ahí con ese punto. Recuerden que cuando yo referencio contextos. Eso es lo más importante. O sea, si yo referencio una imagen, estoy refiriendo el contexto de la imagen. Si estoy porque se agregan direcciones de interpretación. Si voy a llamar un listado, ese listado me va a llevar a otra página web, es una referencia. Entonces, son ciclos, perdón, son puentes. Así se llaman, puentes. Ujú. Puentes de conectividad. Hipervínculos también, pero puentes de conectividad. Eso es parte del flujo. Pero ya estamos ya pronto a eso. Estamos por terminar. Bueno, ¿qué nos quedaría hoy día? ¿Qué nos quedaría hoy día? Ya. Ver algo un poco más de las tablas, si en el caso que aplique, empezar a ver algunas condiciones un poquito más de detalle de lo que corresponde al manejo de los datos. Recuerde que HTML enriquece la propiedad de los datos, que lo estamos enriqueciendo, llevando datos estructura, llevando datos a condiciones de paneles, etcétera. Pero también eh, uno de los puntos que son de manejo bastante asociados son las condiciones de estructura y contenido, que es lo que estamos viendo ahora. Ahora, ¿qué son los contenidos? Los contenidos son todas las apreciaciones que yo puedo tener como imágenes, videos, etcétera. Ahora, ojo con esto. De acuerdo a la propiedad de los contenidos que ustedes vayan a trabajar, van a tener la propiedad de poder manipularlos. Ojo, eso quiere decir, si yo tengo una imagen, por ejemplo, que es demasiado estricta en condiciones de estructura de renderización, o sea que cuando yo la amplío no tiene una muy buena resolución, cuando le hago un zoom, no tiene una muy buena resolución, eso tienen que ustedes también cuidarlo, especialmente si van a entrar al modelo de HTML. Entonces empiezan a aparecer eh, estructuras y condiciones que ustedes van a tener que empezar también a aprender. Como por ejemplo, dentro de mi recomendación, solamente Eso. una vez, dentro de mi recomendación, Un si perro yo, maldito pesca a un niño, weón, se lo mata, se lo come. si yo hoy día, por ejemplo, si yo hoy día les digo, vamos a trabajar con una imagen, esa propiedad de la imagen, yo les diría que ojalá esa imagen sea un CDBG. No JPG, no GIF, no, sea un CDBG. ¿Por qué? Porque maneja una mejor propiedad eh, en la condición de estructura de renderización. Entonces, cuando yo le hago un zoom, tiene mucha mejor renderización que otros puntos. O también en tratar las imágenes. Entonces, son recomendaciones, son mis opiniones. Ahora, cada punto. Ahora, las CBG son más livianas que una JPG y una GIF. Bueno, lo más liviano es una GIF, pero la calidad es muy mala. Pero bueno, hay cada uno con la página que pueden entender. Entonces, si vamos recapitulando todo, ya entendimos de estructura,
ya tenemos que hacer un poco de debugging cuando estamos ocupando los tools de la web y todo este asunto. Ya la estructura base ya está en nuestro poder, ya la tenemos, ya entendemos que hay un footer, perdón, que hay un header, que hay un body, que hay un footer, que tenemos estructura de división, los div, y también de esos div también tenemos ahí una evolución que viene en los section, así que también va a tener ahí ciertas condiciones de propiedad. Estamos trabajando con condiciones de tabla ahora sumamente sencillas, o sea, estructura base, eso es lo más importante. Y ojo que ¿dónde va a cambiar un poco este punto? ¿Dónde se va a racionalizar un poco la propiedad de la tabla o de los datos? Cuando empezamos a entregar un poco más de propiedad y empezamos a destacar un poco más los valores de estos puntos. Ahora, perdón, de los datos, ¿ya? Que es lo más importante del mundo de una página web, es que los datos tengan una estructura simple, sencilla y además sea precisa. Y además sea clara. Entonces, por ejemplo, cuando yo empiezo a interactuar con elementos de estructura, por ejemplo, como un listado o una tabla, debo tratar de comprender que las estructuras sean fijas. Es una recomendación una best practice. Entonces, por ejemplo, como los datos van a ser dinámicos, pero mi estructura tiene que ser fija. Cuando me refiero a una estructura, por ejemplo, en una tabla, que mi header lo realice el HTML. Eso es como una recomendación. ¿Por qué? Porque si yo le entrego a mi HTML la estructura y además de la estructura yo lo estoy manejando a la dirección de los timestamps de los datos, voy a lograr que mi renderización sea más rápida, o sea, mi carga sea mucho más rápida. Y los datos solamente yo los voy a empezar a trabajar en una condición dinámica. Ahora, eso es una recomendación que van a tener que, obviamente, que cada uno, de acuerdo al, a los modelos que puedan ustedes atender, puedan también, perdón, generar un poco de cooperación concretamente a lo que vayan a buscar. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando empiecen a entregar un concepto de interacción, la interacción es la que va a empezar a marcar la propiedad de interpretación del dato. Entonces, no nos basta con llenar muchos elementos, ojo que los elementos bueno, en el concepto HTML los elementos son lo más liviano que hay, así que en ese aspecto, tranquilidad. Pero sí en el aspecto de la interacción es donde mayor nos podemos encontrar con ciertas situaciones. Entonces, ahora vamos a tener que empezar a identificar. Entonces, una de las propiedades súper importantes es que cuando yo defino una propiedad de elemento, recuerden que existe una jerarquía. Esa jerarquía es la que se tiene que empezar a respetar. Entonces, ¿cómo yo marco? Por ejemplo, si en este div yo quiero que en esta propiedad todo lo que esté acá sufra algunos cambios, perdón, si yo quiero que todo desde la tabla hacia abajo, o sea, solo mi tabla, sufra esos cambios y quiero cuidar el entorno y no quiero entorpecer a otros, yo tengo dos opciones. O le digo a mi entorno que me está conteniendo mi tabla o le digo al elemento que estoy tratando. Para eso vamos a ocupar un descriptor que me va a ir primero me va a ayudar a identificarlo. Y segundo, nos va a ayudar después a poder trabajar con este concreto de editor. Perdón, con este director. ¿Por qué? Porque me va a ayudar a poder aplicar a poder mejorar ciertas estructuras de los atributos de la tabla. Entonces vamos a aprender uno principalmente hoy día para que empecemos, bueno, para adentrarnos ya a los modelos más dinámicos. El componente se llama ID. Este es un atributo. Ojo, es un atributo de identificación y de orquesta. Ahora, el ID es uno de los más poderosos. ¿Ya? Entonces yo le puedo agregar acá tabla 1, por ejemplo. Entonces, ¿qué estoy indicando? Que esta ID, que esta tabla, tiene como ID o como referencia llamada tabla 1. ¿Y para qué me sirve esto? Si tienes más tablas, tabla 2, tabla 3, tabla 4, etc. O si tienes que hacer muchas condiciones o si tienes que empezar a enriquecer más los datos o a enriquecer más la salida de estos datos, entonces también te ayuda mucho a poder instanciar estos puntos. Entonces, el primer identificador que vamos hoy día a entender dentro del concepto de los atributos es el ID. Y el ID es un identificador que me va a mí a poder entregar una identificación dentro de todo mi entorno de estructura. Entonces aparece ID. ¿Qué es un ID? Un nombre. Puede ser un nombre o un identificador que ustedes decían.
Entonces, esa es la primera proporción de la cantidad del formato. Ahora, ahora. Existen algunas convenciones, algunas estructuras que dice, por favor, parte con mayúscula el primero, parte con minúscula el segundo. Eso ya es dependencia y orden a que ustedes, como quieran ustedes llevarlo. Entonces, en mi punto, por ejemplo, ocupo un nombre y un valor numérico para identificarlos. Hay otros colegas que ocupan un nombre y un valor alfanumérico. Entonces, por ejemplo, tabla hash 1 o hash A. Cada uno tiene que ahí ver cómo mejor le apetece llevar las cosas. Cómo le quieren ahí poder tratar un concepto de identificación. Entonces, aprendemos un nuevo atributo. Este atributo me ayuda a mí a poder darle identificación a mi estructura. Y ya las definiciones de la estructura que estoy trabajando. Y esas condiciones de estructura son las que me van a empezar a mí a poder ayudar a trabajar con los elementos que empiezo yo a llevar a poder, recuerda que estamos solamente enriqueciendo las propiedades del HTML, perdón, enriqueciendo las propiedades del texto. Y esta propiedad de estar enriqueciendo las propiedades del texto, la estructura es gravitantemente importante. ¿Dudas? ¿Algo que quieran comentar? ¿Algo que les quede por ahí un poco dando vuelta? Profe, para ese ejemplo, supongamos que le pone tabla 1, yo antes tengo que identificar, ponerle nombre a la tabla. Tú puedes identificarla acá. Ya. Tú le puedes poner el nombre. Ya, Bueno, ese sería como el identificador en el fondo de, ya. claro, sería tu identificador como... Como de eh, esta tabla, de lo que hizo en todo claro, hasta lo después, último, ya. claro, después van entendiendo más cosas que después Pero empiezan no a queda con mejorar. ese nombre, Sí, solamente... queda tabla 1. El Ah, ID perfecto, tabla ya, 1 es una tabla. ya. Ese nombre tabla 1 me va a aparecer en la... Sí, No, es interno. Mira, es interna, ya. es interno. Es para... ¿por qué es interno? A ver, porque recuerda que tenemos esta... eh, después una de las cosas del dinamismo, que puede generar un poco una condición un poquito más dinámica, es lograr el modelo de manejar los atributos de los elementos. Que son los atributos, el color, el resaltar, que la imagen, perdón, que el texto se ponga rojo, amarillo, verde, azul acá. Esa es la propiedad más bella, llamémoslo de esa forma. El tema es que tú, lo lógico es que no tengas más de una tabla. Entonces, ¿cómo la identifico? O se la aplico a todas, o se la aplico a uno preciso, o se la aplico a cierto punto. Entonces, ya vamos a empezar a entregar esas condiciones de directriz. Entonces, esas condiciones primero, atributo identificador. Importantísimo. Importantísimo para lo que ya estamos viendo. ¿Alguna otra duda? ¿Algo que quieran ahí apreciar? Bueno, entonces, mira, entonces, por ejemplo, ahora aparece una propiedad de referencia. Las propiedades de referencias, por eso es importante tener los identificadores, porque el identificador me dice, yo le puedo decir, tabla 1, va a ir una imagen. Por decir algo. Ya, pero ¿dónde va a ir esa imagen? Solamente en la tabla 1. Pero dentro, afuera, no, va a ir afuera, va a ir previo y va a ir en este cajón como estructura. Entonces, por ejemplo, si yo quiero sumar acá una imagen, primero voy a responder, me voy a respetar y voy a dar respuesta sobre la propiedad de la imagen. Voy a agregar acá un H4, una imagen. Entonces, acá voy a agregar acá voy a agregar acá, ahí va a estar el H4. Entonces, dentro de esta propiedad del H4, voy a agregar aquí una imagen. Entonces, empiezo a generar referencias. Ahora, ¿para qué me sirve esto? Porque yo también aquí en el div puedo generar un atributo. También podría tener un ID sin ningún problema. También podría referenciarse. Puede decir container, por ejemplo, o por poner algún container. Ah, o sección, eh, no sé, AB, no sé, lo que sea. Daniel,
Profesor, ese ID debe ser único, ¿no es cierto? Es único. Único, no puede ser repetido en otros. Sí, igual lo podrías, pero ¿por qué? A ver. ¿Es lo mismo? Ese ID puede mantenerse, sí, puede mantenerse igual. ¿Por qué? Porque son condiciones distintas. Porque ese es un ID tabla 1 del DIP y el otro es un ID del tabla 1 de tabla. Son cosas distintas. Pero orden. Tratar de que las condiciones de la referencia no sean iguales. Y recordar que estas propiedades son jerárquicas. Entonces, si yo aquí defino una propiedad, en este caso un ID, y acá refiero a otra propiedad, en este caso ID, el que vale es este. Ojo, el que vale es este. ¿Qué quiere decir? Si yo genero, perdón, yo genero un cambio acá, en este entorno, solamente va a referenciar a la gente a los elementos que no manejan la propiedad del ID, de este identificado. Ojo, pero no, este va a ser solo. ¿Por qué? Porque es único. Entonces, si yo genero aquí un cambio, va solamente a la imagen o a lo que esté fuera de mi table. ¿Por qué? ¿Pero por qué pasa esto? Porque así es la propiedad de contención sobre los elementos de sección. Es decir, si yo aquí defino una propiedad, o sea, o cambio un atributo de la propiedad, y este cambio de atributo de propiedad significa que va a tener un ID distinto o va a tener otra propiedad que vamos a cambiar, que después la vamos a ver viendo más detalle, solamente va a referenciar en este. Recuerden que esta propiedad es jerárquica, entonces esta tabla no se va a ver afectada. ¿Por qué? Porque esta propiedad, esta última entidad de referencia es la que manda. Por eso es jerárquico. Entonces hay ojo con ese punto también que les pueda pasar. Marixa. Sí, profesor, una consulta. El ID es solamente referencial para un orden, no para visualizar afuera, ¿cierto? Perdón, iba a mostrar eso, se me fue. Sí, miren, si se cuenta no se ve. Entonces, si yo voy acá, voy a este sector, voy a validar, si se dan cuenta dentro de los elementos, son solamente las referencias únicas. Ahí está el table ID. Ahí está. Pero no tiene una vista hacia el usuario. El usuario se queda. Para nosotros no sirve, no para el usuario, para nosotros. ¿Por qué? Porque va a empezar a hacer otras cosas. No le escucho, pero está con. Ahí. Todos los ID que referenciemos van a ser de esa temática, no se van a visualizar. Todo lo que está dentro del tag como propiedad no se visualiza, solamente se interpreta. Perfecto. Gracias, profe. Se interpreta sobre el elemento. Entonces, sigamos acá. Voy a quitar este de acá. Para que no. Entonces, ahora voy a referenciar un contexto sobre una imagen. O sea, voy a referenciar un contexto. O sea, voy a hacer una referencia a esa referencia. Voy a llamar una imagen. Sencilla y coloquial. Entonces, lo voy a hacer sobre la imagen, lo voy a hacer sobre la tabla. Voy a llamar al tag de imagen. Sobre el tag de imagen yo tengo un atributo que sí o sí, que es el source. Recuerden, el source, donde está ubicado. Entonces, después de ese atributo yo tengo otras propiedades de atributo. Esas propiedades de atributo, por ejemplo, alt. Alt a mí me indica que yo puedo dejar acá un comentario o una imagen. Pero si se dan cuenta, ya son propiedades netamente del tag. O sea, no son propiedades de mi condición de entorno, o sea, son propiedades del tag. O sea, HTML aquí lo empieza a referenciar. Entonces, yo aquí dejé la imagen, y dice, una imagen, ya me referenció. Pero no tengo el sort. Pero ya entiende el tag que existe una imagen. Ya sabe que va a haber un objeto ahí que va a ser una imagen. Entonces, ¿cómo referencia? Hay varias formas. Vamos a ocupar una muy sencilla. Voy a ubicar, hay una página web acá, déjenme ver si la puedo ver tranquilamente.
Una página web que ayuda, que entrega a imágenes gratis. Igual te pueden ahí empezar a jugar, por ejemplo. Aquí yo tengo acá una referencia, por ejemplo, esta imagen, la voy a llevar para allá. Por ejemplo, voy a tomar esta imagen y la tengo ahí. Eso es, un gato. Entonces tomé una imagen. Entonces aquí, si se dan cuenta, hay una URL, del cual se envuelve. Ahora, si yo quiero esa URL, la puedo referenciar y la referencio de la siguiente forma. Ahora, para que pueda suceder eso, tenemos que hacer algunas cosas, pero tranquilo, vamos a referenciar esta web. Voy a pegar esto acá. Es una referencia, ojo, es una referencia. Y le indiqué esto es una imagen. Voy a dar un poquito de espacio y le voy a dar una y lo voy a agregar. Entonces ahora yo voy a referenciar la imagen. Ahí está el gato. Ya la referencia. Ya le voy a quitar el zoom. Entonces ahí está ya mi gato con mi referencia. Entonces acá ingresa ya en la propiedad de poder trabajar una propiedad. Entonces aquí yo si se dan cuenta, la propiedad de la imagen no tengo esta dirección. Yo la voy a ver acá. Voy a buscar mi dirección. Está dentro del tip. Y ahí está la dirección. Esa es la referencia de la imagen. Es una referencia, un gato. Entonces ocupé una página web para traer un gato. Ahora, ¿qué es lo que sucede técnicamente? Va al recurso de la página web y te lo trae a tu computador. Y esto pesa 19,4 kilos. Te lo trae. Entonces vamos a ver acá. Si vemos acá un análisis de performance, y es nada. Voy para allá, a traer al gatito, que está acá. Ahí está donde está previendo. Donde está ubicado la referencia que yo estoy utilizando, que está ahí. Ahí está la referencia y ahí me está el gatito. ¿Y cuánto le tomó el tiempo? Le tomó 0,36 milisegundos en traer. Yo tengo un gatito. Entonces ahí ya tengo una referencia y ahí podemos empezar a trazar ciertas condiciones. Entonces aquí yo estoy generando ya. Ahora, ¿ya qué pasa si yo quiero que mi gato se vea? Una buena práctica es que las imágenes vayan junto con el proyecto. Para hacer propiedad en el proyecto, hay convenciones de los cuales muchos de los grandes que utilizan la propiedad de control de manejo, perdón, que van aportando la propiedad del código, dan el consciente de poder eh, entregar algún concepto de decir, oye, tengamos un orden, por lo menos que lo podamos entender todo. Entonces, se recuerden que hicieron una carpeta llamada web, o yo le puse curso web, yo le puse curso web. Entonces, lo mejor sería crear un nuevo archivo. Es un nuevo archivo, yo puedo poner imágenes, perdón, disculpe, un nuevo folder o una nueva carpeta. Yo puedo poner imagen o IMG, como gusten ustedes. ¿Ya? Entonces sería como eh, lo mejor en contexto de poder eh, empezar a darle propiedad a un orden. Entonces, voy acá, cualquiera de los dos, voy a bajar mi gatito. Entonces me lo voy a llevar al desktop como todos. El AutoCAD lo voy a dejar en el desktop. Entonces me llegó a mi desktop. Lo tengo. Y acá en imagen lo voy a mover. O lo voy a copiar en realidad. Entonces tengo dos opciones. Lo subo o puedo copiarlo en forma. ¿Cómo le puedo explicar? Puedo hacer que se baje en mismo o lo traslado. En este caso yo lo puedo trasladar. Entonces, relaxing tiene que quedar dentro de la imagen. Sí, mueve. Entonces, esta es la propiedad.
Ahí está el gatito. Dentro de IMG. Entonces, ahora, ¿cómo lo llamo? Me estoy llamando a una página web acá, para afuera. No me voy a ocupar esta propiedad ahora. Tengo que referenciarla de otra forma. Entonces, tengo varias opciones. Una de las opciones es hacer esto y referenciarlo. Pero no queremos aprender eso. Entonces, slash, que imagen, y aquí tengo un montón de imágenes más, obviamente. Pero recuerden que yo tengo una carpeta llamada imagen. Entonces, si yo veo una propiedad, digo, me está referenciando todo lo que yo tengo dentro de mi entorno. Pero si yo voy acá y pongo imagen, mira, me referencia a la carpeta que yo generé, ¿no? Entonces voy acá a imagen y automáticamente me dice, oye, está este archivo ahí, gracias, es el que necesitas, lo referencia y está mi gato ahí. Es una referencia. Entonces aquí ya está mi gato. Y mi gato no me lleva a ningún lado. Yo lo copié y ya lo referencio. Entonces, IMG, ¿por qué? Porque estoy desde la misma condición de la base. Ahora, para ustedes quizás ocupan Windows, quizás no es un slash, es un backslash. Pero van a encontrarse con la misma solicitud y el mismo principio para hacer eso. Entonces, así es como trabaja la propiedad de referencia como sobre los conceptos de HTML. ¿Se va entendiendo? ¿Les funcionó? Pregunta de Miguel. Ahí se trae eso. Ahora, como práctica, es dejarla en un archivito ahí. O sea, una carpeta. Pongan imágenes, no sé, como quieran llamarlo, ahí, que a ustedes le pueden referenciar, y ya con eso ya tienen un... Pero dentro de curso web, yo generé una carpeta llamada curso web y generé ahora un nuevo folder llamado imagen. Y dejé mi imagen ahí. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Qué tal les parece? ¿Les funcionó? ¿Te funcionó ahora, Nicole? No, profe, no sé por qué, pero no me resulta. Claro, la referencia sería la ruta de la imagen del gatito, claro, o la imagen que te ando buscando, mira. A ver, Sí, punto punto me dijo slash. punto si está atrás. Si no, si está, a ver, ¿dónde estás ubicada primera condición? Estoy en el source, es igual, las dos comillas, No, luego acá. hice punto. Ya también creé la carpeta y puse la imagen adentro. Perfecto. ¿Cómo le pusiste tu imagen a tu carpeta? Sí, pero después de eso, del slash, me aparece todas las letras en roja. Pongo Tranquilo. IMG, no me la busca. ¿Su carpeta se menciona AMG? Mi carpeta se llama IMG. ¿Mayúscula o minúscula? Le puse la I mayúscula. ¿También tengo que Entonces sacar eso? tendría que ser como eso. Algo así. Claro. Ya. Y si tú pones slash, ¿aparecen algo, o sea, muchas cosas? No me Solo slash. aparece, profe. Lo voy a Ya, si compartir, no, a ver. a ver, comparta. Déjeme ver si podemos compartir todo. Ahí, ahora se puede. Dale. A Mientras yo aquí. compartir. ¿Cómo lo hago para compartir todo aquí? Inglés español lo tiene. Ya lo sé. Se ve todo, ¿no? Vemos el zoom. Ahí está. ¿Sí? Ya, perfecto. Primero que nada, ya lo Ya, dejo ahí. Ya. Sáquenle el ya, punto. Porque ya. cuando usted quiere ir un poco más atrás, un punto. Que es lo que si yo pongo un punto, me ve todos mis archivos, pues. Es una Ya. referencia. Entonces Lo- ahora escriba, Yo lo creo es- aquí. ya, escriba ahora el nombre de la carpeta. Tal cual Y como está ahí. tal Mire, igual apareció como. eso. Ah, y ahí me aparece. Ahí ¿Ya? apareció. Y ahí elija su, guárdelo y pruébelo. Ay, sí, por Y fin. apareció su imagen. Ahí Ahora hizo una sí. referencia, ¿ya? Ahora, ojo, no hemos hecho nada con esa imagen, la estamos dejando ahí. Sí, sí. Es que no me aparecía por ninguna de las pruebas que hice, entonces estaba como. Bueno, también Pucha. si tiene la URL de la imagen, también la puede poner ahí No, 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 es que limpiecita. por eso le preguntaba al principio, porque, o sea, para sacar imágenes, de repente las imágenes tienen como, no sé, como
son como de alguien, entonces de Sí, eso es repente es verdad. mejor como tenerlas en una carpeta, las que uno quiere usar o las que uno quiere en el fondo tener como en la página. O las que puedo usar, obviamente. Pero en rigor sí, Claro, en Factor sí, eso es verdad. Pero en rigor lo más apropiado es que existan en el proyecto. ¿Por qué? Porque ya. imagínense si, no sé, pierdo yo, no sé, imagínense ese servicio se cae y no aparece más en la página web. Imagínate. Y tu imagen no va a salir. ¿Por qué? Porque ese servicio se cayó, nadie más lo pudo, algo le sucedió y no se está. Entonces, si tú la tienes en tu proyecto, como en el orden que estamos viendo ahora, no vas a vivir ese problema, Ese susto, claro. ese susto, digamos. Entonces, punto, recuerda, como te expliqué, punto, Ujú. slash, si me voy, slash, sí, perfecto, slash. Es una propiedad hoy día que está haciendo como ha costado mucho en el promedio de la condición estándar, ojo. Mucho, 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 mucho. ¿Por qué? Porque antiguamente, de acuerdo a lo que tú, de acuerdo al ambiente que tú trabajabas, o era un backslash o era un slash, entonces, o era C, dos puntos, era ahí explícitas, entonces esas son condiciones estáticas, pero ahora son todas condiciones referenciales. Entonces, eso es lo bueno, que si ustedes ocupan una estructura acumuladora con una práctica dadora, no van a tener esos malos ratos que muchas veces pueden pasar. Y ayuda un montón para eso. Ayuda un kilómetro de eso. Qué bueno que ya Mm, le resultó. sí, gracias por... Sí, vale. Ya pues. Entonces, ¿alguien más? ¿Alguna duda? ¿Alguien más con algo que quieran comentar? Me quedan 2 minutos para que tomen su break. 10 minutos. Yo, profe, le quiero preguntar algo. Sebastián, dale. Eh, Me paré justo del computador. ¿Ese ALT a qué se refiere? Que justo esa parte me la perdí. Acá Esa, sí, es para que pueda tener como un título, una cuestión al costado. Por ejemplo, aquí le puse una imagen. El tema es que la imagen es sí, tan grande de hecho, no estamos tratando la imagen todavía, solamente la pusimos, ¿no? Así no va. claro. Entonces, el ALT es un título, mira. Mira, yo voy a quitar esto. Lo voy a quitar, perdón, se lo voy a referenciar. Voy a quitar la referencia, solamente le puse un gato. Ahí está, una imagen. Ah, ya, ¿Ya? Entonces, ya. bueno, hay más propiedades ahí, pero tranquilo. Ahora, no se ve, hay que empezar a trabajar, pero hay más propiedades que vamos a empezar a tratar. Pero estas son las iniciales, tranquilo. Ya, ya. Eso era. Gracias. De nada. Ya, chicos, ¿alguna otra duda? ¿Otra consulta? ¿Estamos bien? Ya, bueno, voy a detener acá. ¿Alguna otra duda referente a lo que hemos visto en su momento? ¿O estamos tranquilos? Sí, profe, tranquilo. Ya, perfecto. Entonces, tenemos esta propiedad. Ya empezamos a manipular ciertos puntos, empezamos ya a dar un concepto, a trabajar con la modalidad del contexto, a trabajar en la modalidad del contexto, empezamos a trabajar ya con la propiedad, con estos atributos y propiedades sobre en este caso, sobre una imagen. Ahora, muchas ocasiones no vamos a tener las propiedades concretas. Por ejemplo, si se dan cuenta, esta propiedad que hoy día estamos trabajando perdón, lo ven de esta forma, o sea, es una imagen grande, una imagen grande. Para eso, HTML, una de las propiedades de HTML, que también es sumamente importante, también trabaja con una propiedad de estructura asociada sobre los atributos congruentes a las propiedades de estos elementos. En sí, el concepto de las imágenes y video trabajan con el mismo principio. Entonces, en ese aspecto, tenemos unas anotaciones o parte de la condición de los atributos que me ayudan a mí a que estas imágenes puedan estar bien centradas, que no se vean mal, que no ocupen todo el espectro, porque si la imagen es más grande va a poder ser, o sea, más grande se va a ver. Entonces, hay una propiedad muy interesante que tienen que empezar a comprender, es que cuando uno empieza a revisar ya elementos de multimedia, tenemos que empezar a comprender que estos elementos multimedia, como que estoy viendo acá, tienen ciertas propiedades. Esas propiedades son las que tienen que hoy día
asociar, de las cuales, como por ejemplo, se dan cuenta, no es, como hacer una JPG, no es una imagen que se va a empezar a vectorizar. Vectorizar para que eso se pueda ver bien en todo momento. Pero si se dan cuenta, pero de igual manera es una imagen bastante buena, bastante gráfica, pero tiene ciertas condiciones de las cuales yo no puedo hacer muchas propiedades de cambio. Por ejemplo, yo aquí estoy aumentando el marco, pero la imagen se mantiene para que la propiedad sea igual. Entonces, si yo voy a ver la propiedad genética de la imagen, acá hay datos de los cuales me permiten mucho entender cómo yo debo trabajar estas propiedades medias. Los anchos y los altos de una imagen se miden por, en este caso, por píxeles, ¿ya? La unidad de concepto. Entonces, ¿qué son los píxeles? Los millones de cuadros que aparecen para poder formar una imagen con diferentes propiedades de colores. Ahora, está también el DPI. El DPI de una imagen es la calidad que contra esto va a llevar. Entonces, en este caso, la propiedad de la resolución. Ahora, ¿esto varía? Por supuesto que varía. Esto es sumamente, cambia mucho de un formato de imagen a otra. Entonces, cada vez que ustedes tengan que empezar a trabajar y a entender, primero tenemos que entender que la propiedad en este instante está barajada entre 281 por 281 píxeles. Es decir, es un cuadrado, tal cual como está ahí. 281 para acá y 281 para acá. Es un cuadrado global. Entonces, esto es lo que está sucediendo acá. Entonces, si yo voy aquí a analizar la imagen, a darle inspección, aparecen estos cuadritos. Y en estos cuadritos aparecen los márgenes, los bordes y el padding. Entonces, y en el padding aparece 281 por 281, que es mi imagen, que es la que estoy acá referenciando. Entonces, si se dan cuenta en esta propiedad, en el elemento de la imagen, dice, tengo un margen, que es el que está llevando, tengo un borde, el que está acá también asignado sobre la imagen, tengo un padding, ¿ya? Y ojo con estos puntos, aquí ya empezamos ya a trabajar con elementos un poquito más concretos de cómo yo voy a empezar a llevar estos archivos, también que puede ser también un video, ojo, o qué tipo de archivo voy a poder trabajar. Entonces, aquí me está indicando el margen, el borde y el padding. Esto quiere decir margen, el contorno exterior, border es el ancho del contorno, ¿ya? Padding es lo que el borde en sí del objeto, en este caso de esta imagen, y ya directamente el objeto como tal de la imagen del archivo que me dice son 281 por 281 píxeles. Entonces, ojo en este punto, tenemos padding, border y margen. Entonces, ahí este complemento en lo que nos empieza ahora a trazar es que empezamos a entender cómo se estructura esta condición de poder empezar a llevar elementos de carácter de contenido, de imagen. En este caso, una imagen. Ya, puede ser un video, trabaja de la misma forma un video, trabaja de la misma forma, con la misma estructura. A veces unos pueden cambiar o ser distintos. Miren, por ejemplo, acá si yo me voy a imagen y quiero inspeccionarla, aquí está imagen. Voy a imagen. Igual tiene una propiedad. Me dice display, un bloque. ¿Por qué? Porque yo escribí un texto que se llama imagen. El margen, 1,3 em, empezamos a entender otras condiciones del píxel, ya, pero después lo vamos a ir viendo con más tranquilidad. Pero, mira, mi propiedad, en rigor, lo que me está costando acá dentro de la proporción de imagen es de 1904 por 18. También en píxeles. Entonces también tiene un borde, mira, ahí está marcando el borde de 21,80, perdón, tiene un margen, un border, el padding que contiene, y por último el objeto. Todos los elementos trabajan de la misma propiedad en contexto. Y son propiedades que nos empiezan a nosotros a poder ayudar con el concepto de manejo de los márgenes que estos van a empezar a presentar para luego. Entonces, oye, pues esta imagen es muy grande, tengo que empezar a trabajar con estas propiedades.
Entonces, ¿cómo empiezo a trabajar con estas propiedades? Trabajando con los elementos de las propiedades de las imágenes. Ahora, por ejemplo, yo si quiero que el ancho, en este caso que los píxeles sean mayores o sean menores, voy a empezar a trabajar con esos atributos. Si quiero que el alto sea mayor o sea menor, también voy a trabajar con esos atributos. Entonces, para eso manejamos, HTML trabaja con unas propiedades que se llaman weight, que sería el ancho. En este caso, entonces yo puedo, que también esta medida lo voy a generar, voy a poner en 400, por ejemplo. Y el alto, hey, lo voy a poner en 100. Y lo voy a guardar. Entonces, mire qué va a pasar con mi imagen. Está más ancha y está más delgada. O sea, tomo menos altura. Voy a revisar el elemento, voy a hacer el inspect, y hubo un cambio. 400%. 400%. Entonces, margen, no tiene margen asociado, no tiene un border completado, solamente tiene un radar, que acá me está indicando que es 400 píxeles para arriba y 100 píxeles hacia, perdón, 400 píxeles de ancho, width, y 100 píxeles de alto para este objeto. Entonces empezamos ahora a interactuar de esta forma. Entonces, aquí uno tiene que empezar a trabajar. Ahora, como estos son cuadrados, si se dan cuenta que son 280 por 280, que era 289, 81, vamos a dejar de la misma forma, para que se pueda ver bien. Cambio 400 por 400 y ya está en un cuadrado. Entonces, cuando las propiedades son muy parecidas, podemos jugar de esta forma. Cuando las propiedades son un poco difusas, tenemos que empezar a hacer ciertas adaptaciones. Entonces, ahí tenemos ya esto. Entonces, vamos a dejarlo un poco más pequeño, lo vamos a dejar 100%. ¿Por qué 100%? Porque esta imagen es cuadrada. Porque recuerden que la propiedad de la imagen era cuadrada. Ahora, cada imagen obviamente está relacionada de acuerdo a la definición de la imagen que tengan definida o al contenido de media que ustedes quieran contener. Vamos a dejar 100%, lo vamos a dejar ahí. Y se ve bastante bien. Entonces, si se dan cuenta, ya podemos empezar ya a poder agregar otros puntos. Entonces, si yo tengo esta imagen, por ejemplo, yo podría, voy a quitar esto de acá, voy a quitar esta sección, voy a limpiar acá, por ejemplo, si yo quiero hacer un poquito, voy a quitar esta tabla también. Entonces, voy a empezar a ver imagen. Puedo empezar ya a agregar ciertas estructuras. Entonces, por ejemplo, también le puedo indicar dentro de la misma proporción de la imagen, le puedo agregar un título, el gato. Entonces, yo voy a empezar aquí a ver. Ya limpié lo demás, ya se está referenciando y ya tiene un título, el gato. Entonces, ya en este instante, ya puedo empezar el título. Entonces, ahí está el título y está referenciado. Ahí está el auto, ahí está todo lo que estamos generando. Bueno, en realidad para que vayan conociendo ahí también. Ahí está el título. Le puse el gato. ¿Ya? Ahora, son propiedades que yo después voy a necesitar que me interesen. ¿Ya? Entonces yo aquí también puedo generar un título, ya le genero un título, le asigno un, no sé, voy a cambiar este H1. Entonces, dentro de esta imagen, dentro de este tip, que está incorrecto, que no necesito este tip, no me interesa. Dentro solamente, me interesa solamente el body, voy a ocupar toda esta comparación acá. Entonces yo puedo empezar a hacer otras cosas. Entonces, por ejemplo, le puedo agregar un black code. Y el black code me va a ayudar a mí a dejar adentro de esto le puedo agregar un párrafo. Y le puedo llenar con variada información. Voy a agregar n garabatos, sin problema. Voy a escribir la información dentro del párrafo. Y ya yo puedo empezar a entender, ya poder generar que esta imagen empieza a tener un poco más de asociación y orden. Entonces, ahí está mi imagen con un H1, mi imagen, y un black code que me entrega acá una descripción. Empieza a ser un poco más agradable a la vista, llamémoslo de esa forma. Entonces, dentro de esta propiedad estoy generando más contextos de trabajo asociados. También puedo enriquecer también un poco black code y empezar ahí a generalizar. Ahora, ¿qué pasa con estas condiciones? Estas condiciones, en rigor, son enriquecimiento de las propiedades que uno puede empezar a
a entender y a llevar en sí una imagen, ¿ya? O de los medios, ¿ya? Medios, recuerden, hay un punto súper importante, que no llega a ocupar cualquiera, porque tenemos que tener algunos permisos, pero si tú puedes publicar tu propia imagen, no hay ningún inconveniente. Ahora, hay sitios de los cuales también tú puedes ir a buscar también imágenes que son gratis, que son de la comunidad, que lo puedes empezar a ocupar. Entonces, por ejemplo, podemos ocupar también, mm, por ejemplo, bajo de mi imagen, si yo quiero que tenga una otra opción, por ejemplo, quiero que sea un fit caption, entonces vamos a ver si esta propiedad mi browser la soporta. Me atrevería a decir que sí. Es un gato mirando al revés, al costado, entonces, ahora mismo. Entonces, voy a refrescar acá. Y ahí empiezo a ver ya estas propiedades que están bajo de la proyección de mi estación. Entonces, o también puedo pregenerar, también puedo crear que dentro de mí puedo ocupar otro tag que se llama figura y puedo empezar ya a enriquecer, a decir, oye, dentro de mi solamente mi imagen, puedo ocupar este tag también, que también es una propiedad de estructura. Y lo único que me genera es una propiedad de margen asociado concreto. Si la voy a inspeccionar, estoy siguiendo manteniendo, pero las propiedades se me siguen manteniendo en forma correcta, pero las condiciones siguen siendo iguales, pero más enriquecidas. Entonces aparece un tag de figura y ahí tengo la imagen asociada. Ahí está, y ahí tengo mi otro. Y puedo empezar a dar un poco más de trazabilidad y elemento a la opción de gráfica. Ahora, lo más recomendable, chicos, es ocupar vectores, SVG. Eso es como lo más recomendable, porque no van a, ¿por qué? Porque les va a ayudar mucho cuando generen este tipo de cosas, cuando tengan que trabajar. Ahora, ¿por qué va a ayudar mucho? Porque recuerden que hoy día el browser más utilizado es el celular. Entonces, al ocupar, no sé, por ejemplo, usar aquí, eh, elementos de trabajo, perdón, disculpen, al ocupar elementos renderizados como SVG, les va a ayudar a que la imagen no se distorsione, se vean correctamente, no tengan problemas. Acá ganamos, ¿por qué ganamos bastante? ¿Por qué? Porque recuerden que el weight y el pixel, al ser mayor el pixel, ¿se recuerdan que los píxeles eran 281 por 281? La original. Entonces yo le dije alto y ancho 100 píxeles. Entonces, yo puedo crecer 200 píxeles más, que es como mi imagen global. Entonces, no tengo, aquí yo lo estoy acercando, por ejemplo, estoy imitando que lo estoy acercando con mi celular y se va a seguir viendo bien. En este caso, con esta imagen. Ahora, hay imágenes que son más pequeñas que pueden causar otro tipo de inconvenientes. Y es una propiedad responsiva. Entonces, por ejemplo, ahí y puede causar este tema. Entonces, en rigor, estas propiedades son las que a mí me van a empezar a ayudar, recordando que el browser más utilizado hoy en día es el celular. Y para luego empezar ya a armar enriquecimiento y control sobre los modelos de media. Media pueden ser videos también, chicos, pueden ser, bueno, obviamente las imágenes o condiciones animadas, también pueden ser, sin ningún inconveniente. Todos dentro del mismo condición de contenido, ¿ya? Entonces, esas propiedades de condición de contenido también son asociadas sobre ciertas eh, propiedades que uno pueda tener en la condición de soporte. Ojo, para el tema de los videos, HTML tiene una propiedad interna propia, ya, para el tema de los videos. Ya, ahí cuidado, porque, bueno, gracias a la evolución de Facebook, perdón, de YouTube, esa cantidad de HTML se enriqueció fuertemente y trae su propio layer player, o sea, su propia capa de interpretación. Pero ojo, mucho ojo con los formatos de video que ustedes vayan a proponer. ¿Por qué? Porque si en el caso que ustedes agregan un video que no tenga un formato soportable o no lo hayan validado, ese video no lo va a interpretar el browser, y lo que hace naturalmente es que ese archivo lo baje. Entonces,
esa es una condición que muchas veces no es agradable el concepto, ahí te tienen que tener perdón, no es muy agradable para el usuario, entonces ahí también tienen que tener un cuidado social. Ahora, recomiendo videos sencillos, cortos, o páginas ojalá propias, y tú puedas alojar tu video y ahí lo puedan consumir. Pero ojo con ese punto porque tienen bastante, a veces, muchas veces hay propiedades de, de performance o especialmente las tareas de interpretación en las que se empiezan ahí a aferrar, a tener algunas complicaciones. Lo más óptimo es que ese video se interprete no en el cliente, sino sea embedido en el cliente. Eso es lo más óptimo. Como lo que hace YouTube, por ejemplo, todos los videos tú los interpretas en tu página, en tu browser. No los vas a buscar, no los traes a tu máquina. Entonces, los interpretas. Entonces, la interpretación va a ir a buscar datos. Entonces, imagínense traer todos esos datos. Imagínense qué le pasaría a Netflix, por ejemplo. Imagínense que todos vamos a ver la misma película, los 5 millones viendo la misma película, 5 veces la van a estar bajando. No. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que van buscando una propiedad de enlace y se van rozando. Y eso, y se va, bueno, y va a nacer el concepto de streaming. Pero ¿qué es lo que voy a buscar el interpretador que necesito para que la imagen se pueda seguir reproduciendo, para que el video se pueda ir reproduciendo y en secciones? Si no, imagínense, se acabaría toda la ancho banda en la tarde cuando lleguen a su casa a ver televisión. Entonces, esas son técnicas de las cuales usted también tiene que empezar como, oye, tengo que recordar esos puntos porque las condiciones de las medias, todos los tipos de medias son referidos. Ahora, generalmente cuando yo trabajo con elementos de visualización o de contenido, puedo ocupar el tag video. El tag video tiene bastantes condiciones de las cuales yo puedo empezar perdón, puedo empezar a dar uso. Pero eso depende mucho, ojo, depende mucho de la seguridad de tu browser. Así que ojo con eso, no todas las cosas van a estar. Entonces, por ejemplo, lo normal es que el tag del video lleve controles. Entonces, por ejemplo, yo puedo generar un source, voy a buscar mi video, voy a buscar un video ahí, y tengo que definir una propiedad, el tipo. Muy importante, muy importante. Por ejemplo, si el video es un MP4, por favor, indíquele que es MP4. ¿Para qué? Para que el browser interprete previamente si tiene el slider para poder interpretarlo. El del cliente que ustedes vayan a trabajar. Ojo, cuidado con eso. ¿Por qué? Porque, como le explicaba, muchas veces el video puede tener una propiedad la cual no puede ser interpretada por el usuario y no se va a ver y se va a bajar. Entonces, este es un mera tag, ¿ya? Es importantísimo, que va a indicar, viene un video, estoy leyendo mi página web, viene un video y es de tipo MP4, perfecto. O lo que involucre. Así que, ojo con ese tipo, y es muy importante. Esto se llama meta type, y es un tip donde tú vas nombrando todos los tipos de atributos que puede tener un archivo. Muy importante en HTML. Entonces, esto que está acá se define como MyMeType, como estaba indicando. Se escribe de esta forma, o si lo voy a dejar acá. Cuando yo referencio a una entidad media, algo que está un poco más grande, pero no, aquí está. Se define con lo siguiente. Entonces, ¿cómo lo pueden buscar? Si quieren buscar un poco más, MyMeType. ¿Ya? Y aquí están todas las propiedades de type que tú puedes tener: video, media, sonido, etcétera. ¿Ya? Es súper importante que lo refleje. Entonces, si es audio, por ejemplo, si es un audio, obviamente acá sería audio. Audio, MP3, mira, foto. ¿Por qué? Porque son condiciones de referencia para que mi browser lo pueda interpretar y pueda decir, ya, sé lo que viene, no necesito investigar, no necesito interpretarlo, ya lo tengo interpretado y sé qué tipo de archivo voy a generar. Entonces, ojo con esos puntos porque son súper importantes, porque los tags de condiciones de MyType son los que, o sea, a mayor estructura de identificación de tu browser, mejor SEO vas a tener, que es como lo que muchas veces le importa, que esa página esté lo mejor posicionada posible. Pero, pues, a mejor utilización de la interpretación de tu browser,
o de tu página web, perdón, mejor posicionamiento vas a poder lograr. ¿Por qué? Porque va a estar limpio, va a estar claro, va a estar preciso. Va a decir, ya, ¿qué página eres tú? Soy una página HTML, soy un archivo tipo HTML. Mi lenguaje principal es inglés, por ejemplo. Ocupo una interpretación de carácter UTF-8 y manejo todos estoy manejando estos atributos. Estoy trayendo texto enriquecido, estoy trayendo alguna tabla y además estoy trayendo algunos archivos de media, como control, como un audio o etcétera, etcétera. Entonces, son propiedades de best practice en realidad que uno puede empezar a asimilar. Esto va a seguir evolucionando. O sea, chicos, esto sigue evolucionando, especialmente en los tags de media, el cual en condición anterior, muchas ocasiones tendríamos que pedirle a un elemento tercero de poder trabajar. El HTML tiene la gran mayoría de las cosas necesarias. Entonces, como un controlador, como inicio, como play, como rewind, lo tiene, pero eso va a seguir evolucionando, ojo, va a seguir como autoplay, como precargado, sigue evolucionando en el concepto de la media, especialmente en video. Tiene mucho que crecer todavía. Todo esto gracias a los elementos que hoy día tenemos en nuestro, por ejemplo, en nuestro, como hoy día lo llamamos, por ejemplo, hoy día en Instagram, Twitter, todo ese tipo de cosas es un mundo de tag. Entonces, por ejemplo, aquí está el video y solamente puse el tag de video y ya cargué el control. Me cargo el play, me cargo el tiempo. No le he pasado el video, obviamente, se lo puedo pasar después. Volumen y si quiero que la pantalla sea cross. Solamente agregando el tag de video. Entonces, por eso digo que esto es súper evolucionado. Entonces, yo quiero poner audio, voy a tag de audio. Y tienen el mismo principio, idéntico principio. Source, CRC, voy a indicarle ahí. Y tipo, importantísimo. Esto es súper importante, por favor. No MP3, por ejemplo. Por ejemplo, acá lo vamos a dejar como una condición de ejemplo. Entonces, ojo aquí con estos puntos. Y audio también tiene el mismo principio anterior. Control. Y lo puedo ver acá. De este no, mira. Entonces, HTML como tal trae opciones de las cuales ya yo puedo, en tiempos anteriores teníamos que depender de una aplicación tercera. Hoy día, en este caso serían como plugin, como iframe de tag, ya no es necesario. Solamente con HTML tú referencias el tag, audio o video o imagen, ya tenemos todos los media types, y puedo empezar a referenciarlo. Y si yo ocupo bien la condición de los tags, por ejemplo, video control o audio control, misma propiedad, misma condición, y puedo empezar a interactuar en este caso, con un archivo de texto, perdón, un archivo de audio o un archivo de video. HTML trabaja con esta propiedad de elementos sin ningún inconveniente. Bueno, también tiene algunas condiciones de caption y cosas así por el estilo que van a empezar ya a tener un poco más de manejo, de las cuales que le invito a ver. ¿Ya? Porque de igual manera, por ejemplo, el tag de video control, por ejemplo, si tú aquí le puedes agregar también un tag que se llama drag, y drag le pones el tipo, kind es tipo, mira, caption, chapter, description, metadata, subtitle. Es decir, que sea subtitle. Y también le puedo decir dónde están los subtítulos, va a indicar el archivo, en qué lenguaje está relacionado, voy a decir que sea español, y le voy a indicar el label, que es decir que sea de acá Spanish, que es lo que salga afuera. Y son condiciones que se van a empezar, hoy día son estructuras de las cuales siguen evolución, especialmente el video, a tratar. Ya, entonces ahí está haciendo la carga, obviamente trayendo el video, y voy a tener ahí, poder tener los subtítulos también si lo requiero. Entonces, el tag, todos estos tags en este caso, de contenido animado, video, audio, tienen muchas propiedades de las cuales ustedes pueden empezar hoy día a poder trabajar y manipular completamente. Entonces, y solamente, miren, referenciando y trabajando bien con los tags. Nada más que eso. Y ya no es tan, o sea, obviamente siempre preocuparse de la propiedad del formato. Y eso es súper importante. ¿Por qué? Porque
es lo que va a interpretar después bueno, lo va a interpretar tu explorador. Entonces, chicos, tienen varias condiciones que aprender, obviamente es una cuestión de práctica, pero ojo, que es bastante enriquecido HTML, o sea, hay muchas cosas de las cuales hoy en día ya HTML está como muy resuelto. Listados, como lo vimos en un momento, tablas, como lo están viendo ahora, manejo de archivos de media que están ahí, y controladores de concepto de media. ¿Por qué? Porque es el concepto evolutivo. Entonces, imagínense poder controlar un video desde una página web sencilla. Tiempo anterior no era así tan sencillo, ya solamente entender correctamente el tag, correctamente sus atributos, como control, como las opciones que me puede ofrecer, y con sus descripciones. Y eso empezó a ver. Y van a tener ahí, y lograr ahí, todos los puntos que quieran asociar, como este video, este sonido, etc. ¿Qué les parece? ¿Qué tal? ¿Cómo lo Súper, ven? súper bueno, ¿Está interesante? súper interesante. Ahí son los elementos de media. Todos los elementos de media que usted va a poder ahí empezar ahí a mejorar, ya utilizamos. ¿Dudas, consultas, algo que no tengan claro, que puedan mostrar o que puedan ser entendible? Yo, profe, tengo una ¿Qué, duda. qué tengo yo? eh, Consuelo. yo tengo una Ya. duda sobre que no me quedó claro como para qué sirve el tag de figura que usó. Ah, es un tag de estructura. La evolución Pero que es. viene ahora, claro, la evolución, ¿te acuerdas que aquí poníamos un div? Ujú. Ya, ahora, y en el div hay de todo. Ya, eso es como la tendencia que está quedando. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo HTML? Está diciendo, mira, figura para imágenes de formato JPG, GIF o imagen concreta. Video para video, sonido para tag de sonido, sound para audio, para control de sonido. Es más que nada son condiciones de tag de funcionamiento de acuerdo a la imagen que vayan a apreciar. Ahora, si te das cuenta, cuando yo pongo el tag de figura, me lo ordeno y me lo embedió, me lo guardo. Entonces me lo dejo ahí como en un contenedor cerrado y me dijo ya, ahí le puse un margen para que se vea mejor. ¿Por qué? Porque cuida la propiedad, una de las condiciones que más concretas esto está, es que cuidar que todas las propiedades sean lo más responsive posible. ¿Cuál es lo responsive posible? Cuando yo grande, baje, lo lea, pueda ser legible y si no se puedan distorsionar. Que, no sé, tú apriete, no sé, bajes el zoom y el título te quede en la esquina, es para proteger ese tipo de cosas. Ya. Que aparece junto. Pero tranquilo, porque de hecho por ejemplo, hay otro tag que se llama Picture. No lo vimos ahora, pero también tiene el mismo contexto. Trabajan en la Mm. misma propiedad. Yo también puedo agregar en ese modelo de Picture y lo puedo referenciar sobre alguna cosa, pero tranquilo. Lo más gravitante ahora, perdón, lo más importante ahora es entender que tengo estos tags de estructura y con esto puedo empezar a trabajar, empezar a entender. Ya. Gracias, profe. Y tengo otra pregunta sobre si en algún momento vamos a ver como, no sé si tiene que ver mucho con la programación, pero si cuando puedo cambiar como la fuente de un texto, como para ordenar las cosas o los elementos en la página. No sé si me explico. Como enriquecer lo que está viendo o algo así. Claro, tipo si yo quisiera cambiar la fuente ¿Mm? donde dice imagen ahí y quisiera ponerle otra fuente de texto. O si Otra yo fuente. quisiera mover, como Ya, por mira, ejemplo, la imagen a un lado, como eso, no sé si si yo no entiendo. Por ejemplo, para eso, por ejemplo, si usted bueno, hay varias opciones, varias opciones. La más común es que empecemos a trabajar bueno, vamos a trabajar ya luego con, o vemos los mejores, vemos estructuradamente en una estructura de detalle los atributos de cada elemento, o aplicamos manipulación sobre los elementos. En este caso sería ocupar ya CSS. Y con CSS usted va a empezar a trabajar esa parte. Entonces, primero estructura
y luego CSS. Ahora tiene las dos opciones. HTML está evolucionando muy, muy rápido, pero en rigor tenemos que entender que HTML me entrega lo que acabamos de ver. Y ahora vamos a empezar ahora a hacer unos cambios, unas cosas, una interacción un poquito más distinta. Pero recuerden que también existen atributos de los cuales HTML tiene también algunas opciones y no se queda atrás en ese aspecto. Entonces, tranquilidad, va a verlas, tranquila, va a Ya. verlas, va a tenerlas, sí, sí las va a tener, pero entienda primero lo que hoy día estamos ya, o sea, es importante entender lo que está pasando ahora, nada más que eso, o sea, lo que hoy día entender, tengo que entender la propiedad de estructura base y que no tenga duda, eso es lo más, y que la estructura sea como tal, pero sí, va a tenerla, y de hecho... Yo iba a hacer la pregunta ahora si estaba todo claro o hay algo más que eh, poder repasar. O estamos claros. No, por mi parte ahora quedé súper bien. Gracias, profe. Ya, perfecto. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Algo que pudiéramos nosotros, algo que, perdón, yo pueda aclarar, que tengan ustedes ahí que aclarar. ¿O estamos claros? ¿Estamos bien? ¿Estamos más o menos? Van a aparecer más elementos, ojo, y van a aparecer más propiedades de elementos. Eso es clarísimo. Eso va a ser. ¿Por qué? Porque obviamente ahora reforzamos los conceptos de la estructura y la vamos aplicando en forma, de acuerdo a las tareas que vamos a realizar, obviamente. Entonces, ¿estamos claros? ¿Hay algo que quieran poder repasar? No sé, algo que quieran ustedes ver. Díganme. Profe, ¿me podría mostrar un poquito el código del audio que no me aparece la barrita en la página? Audio controls. No me aparece Acá, audio control, nada más que eso. algo me. Sí, audio controls, el search. Tengo lo mismo, pero no me aparece. A ver, por favor. Comparte. Comparte para entender qué le pasa. No sé cómo compartir todo ya, pero voy a compartir la pantalla. Debe, A ver, ¿ya? un segundito, voy a mover las cosas porque no sé por qué no se me ve toda la pantalla. ¿Tienes problema? Está, ya está. ¿Dónde agregó Coloco audio aquí. Es que a usted le aparece, al lado del video, le aparece Claro, una barra que me imagino que es la de audio. A ver, correcto, pero mire, ahí tiene un pequeño error, a ver. pero pequeñito error. ¿Dónde, dónde termina audio? ¿Dónde inicia, perdón? Inicia. Ahí inicia, Puede está ser que claro. esté. No, ahí Sí. está bien, está perfecto. ¿Y dónde termina el tag de audio? Recuerde Ah, que me falta como. tiene Me que, falta como el. tiene que cerrarlo. Recuerde que los tags para que se pueda interpretar, o sea, para que lo pueda interpretar, exactamente, tiene que cerrarlo. Ahí sería mayor, Solo audio. menor, menor. No, mayor, menor, backslash, slash y lo va a cerrar. Vaya abajo de source. Póngase abajo de source. Abajo. Enter, de ahí. Menor, mayor. Out. El primero que le sugiere. No, al otro lado. Mire, el primero que le está sugiriendo. Ese. Y lo cierra. Ujú. Me pierde. Saquen el developer, el backend. Y este lado. No aparece.
lo mejor. Mire, mire, lo que pasa es que no tiene responsiva, así que mire, quítale la responsividad, déjelo en pantalla completa, ¿no? Eso, es que eso es lo que quiero ver cómo lo hago. Ya, mire, vaya donde dice, eh, vuelva a donde está el browser, donde está haciendo la prueba. Ahí, Acá. ya, ahí va. ¿Se da cuenta donde apriete la X? Pero antes de apretar la X, suba al lado de Element, al ladito, al ladito, al ladito, al ladito, al ladito, más a su, para mí mi izquierda o a su derecha. Ahí, apriétalo nuevamente. No, eso es console. Al otro lado. Ahí, Acá. un momento, dice toggle. De ahí va a volver al entorno normal. Ahora puedes cerrarlo. Cierro la página. No, cierra ahí el elemento de debugger que está ocupando ahora. Con X a la derecha. Vaya a buscar la X que tiene. Ahí, exacto. Bajo eso. Cierro nomás para que pueda ver la página. Exactamente, para que pueda ver la página completa. Ahí tiene su. Perdón, tiene su. Ya, es que ahí tiene otro problema también, pues mire. Aquí. Hay algo do- aquí. No, hay algo un poco más arriba. Dios tampoco tiene cierre. Recuerde que esto es jerárquico. ¿Dónde inicia Mm. videos? Tiene que cerrar el video. Claro, Falta el cierre. Ah, ya. Este tampoco está cerrado. tampoco lo cerró. Pero igual aparece. Bueno, qué interpretativo, me dijo. Súper interpretativo, claro. Ahí usted agregó el tag de video, ¿no? Pero bueno, también puede borrar. Todo funciona. Ahora guarde y valide si es que no aparece el tag del audio ahora. Ahora Ahí sí, aparece. profe. Súper. Ya, cuídese cada tag que Sí, usted es abre con razón. cierra. Ya, Ya, ya. así Aquí se que lo olvidó. ojo con ese mega punto. Mega de los puntos. Gracias, profe. Ya. ¿Alguna otra duda por ustedes? ¿Algo que quieren ahí, no sé, algo que quieran ahí comentar? ¿Algo que tengan alguna duda o que les llame más la atención? ¿Algo que quieran? Bueno, con los estilos, vamos a entrar a CSS, le explico, y ahí vamos a entrar también a ver botones, ¿ya? Así que, y formulario y cosas, pero esta base es la que necesitan y ya dentro de esa base vamos a poder ver algún formulario, y vamos a poder darle un poquito más de interactividad a esto, siendo, ¿cómo poder explicarlo? Siendo un poco más interactivo con esto. Entonces, para que podamos empezar para que ustedes puedan entender aún más cómo trabaja más eh, HTML. Entonces, yo no sé si hay algo que quieran que esté un poquito complicado de entender, algo que le cause un poquito de problemas, o estamos bien, se va entendiendo. Eh, Así como, en realidad, como resumir un poco en breve el tema de la jerarquía. Sí, eso es importante. Por ejemplo, en esta jerarquía yo no he puesto ningún divisor de estructura, ¿cierto? Ni un section, nada. Solamente he puesto división, bueno, aquí puse un divisor de estructura de figura, pero solamente para la imagen. Pero ojo, o sea, ocupar div son elementos de división de estructura o section. Cualquiera de los dos es razonablemente útil y es 100% aplicable. Y recuerden, entonces mira, acá toda esta sección corresponde a este punto y ya lo cerré. Y puedo seguir trabajando con más código. Entonces, ojo con esos puntos. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer otra sección acá y no voy a tener inconveniente. Entonces, por ejemplo, en esta sesión vamos a entrar ya que vamos a empezar a hacer CSS, a generar un poquito más de interacción, vamos a tener que aprender de algunas cosas. Ya aprendimos un poco de los identificadores y aprendimos un poco de los atributos. Entonces, por ejemplo, cuando yo voy a empezar ahora a trabajar con una condición de formularios, voy a tener que entender otras cosas de las cuales voy a tener que empezar a llevar. Entonces, por ejemplo, en un formulario, que lo estoy llevando a otra sección, y si se dan cuenta, yo voy acá, no tengo nada, solamente tengo
otra estructura de limitación, en este caso, perdón, otro tag de estructura de limitación, que es el formulario. Entonces, generalmente puede estar dentro de una sección, puede estar dentro de un div, es independiente. Pero cuando yo empiezo a trabajar por una condición de formulario, yo- recuerden que el formulario tiene dos apreciaciones y tiene dos caminos que interpretar. El camino, aquí va a aparecer una nueva palabra, el cual tienen que empezar ahora a como empezar a tenerla como amigo de este punto, que se llaman los métodos. Los métodos son acciones. En los métodos, en HTML tenemos solamente dos puntos. ¿Se recuerdan cuál era? El, el que va para allá y el que se devuelve, pues no hay más. Entonces, cuando empezamos a trabajar con formularios y empezamos ya a tener interacción con datos, vamos a tener solamente dos tipos de métodos. El que en realidad se utiliza uno mucho más, que es cuando tú vas a ingresar un dato o cuando vas a buscar un dato. Pero eso podemos ocupar una tabla también. Pero dentro del concepto de los formularios, generalmente yo voy a involucrar esta estructura de acciones. Entonces, es súper importante entender que cuando yo voy a trabajar con condiciones de formulario acá, tengo que comprender que los atributos de este formulario son los que a mí me van a diferenciar de los demás formularios. Entonces, por ejemplo, uno de los atributos concretos es el action. El action es donde yo voy a llevar los datos que voy a generar en mi formulario a otra parte, a otra referencia, a otro contexto de mi entorno, o sea, o otra página web. Así de sencillo. Y está el método. Y en el método tengo, bueno, ahora hay tres, pero son dos bases, el get y el post. Get, yo recibo. Post, yo envío. El más global es el post. ¿Por qué el post? Porque ¿qué es lo que genero yo en la condición del método? Es poder enviar datos, solicitar cosas, ¿ya? Entonces, aquí empiezo a ocupar ya las condiciones a la otra estructura que hemos estado llevando. Por ejemplo, aquí puedo agregar o una lista. Le voy a agregar acá una propiedad de lib y dentro del lib, como lo estoy ahora ordenando, dentro de este lib, le voy a generar, ahora aparece un protector que ya estábamos viendo, que era un label, pero van a empezar a aparecer otras propiedades de las cuales yo tengo que empezar a empezar a tratar. ¿Por qué tengo que empezar a tratar? Porque el formulario en sí empieza a ser más enriquecido en forma. Y aparecen ciertos atributos que yo tengo que empezar a definir. Como por ejemplo, este label, ¿para qué es? Entonces, por ejemplo, como definición aparece un concepto que se llama for. For va a referir por ejemplo, a nombre. O sea, label para nombre. Entonces, abro y cierro y lo voy a poner, lo voy a hacer en inglés ya para que me dé un poquito más fácil. Entonces, aparece esta propiedad. Vamos a ver qué sucede. Name, nada más que eso. Voy a quitar esto de acá, esta sección, para no confundir con lo demás. Entonces aparece acá. Hay que agregar. Voy a agregar lo que es un formulario. Ya, entonces ahora tengo ya el primer formulario. Nombre. Ahora, como yo tengo que entender que dentro de mi propiedad de los formularios, yo tengo que, ahora sí, empiezo a tener un valor altamente de control, los tipos de información que yo voy a agregar. Entonces, empiezo a ver formularios y empiezo a ver, ya me están hablando de métodos, me están hablando de acciones, entonces tengo que empezar a entender. Entonces, como nos estamos con poco tiempo, vamos a ver un puro punto para que el próximo, ya el jueves siguiente, veamos la última base y empecemos con otros puntos. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, si yo quiero ingresar un dato, tengo que agregar input. Pero input, como es un formulario, yo puedo llenar un formulario con cierto tipo de datos, puedo llenarlos con funciones gráficas, o lo puedo llenar con imágenes, etc. Pero como yo estoy indicando aquí mi label, que es nombre, voy a llamar un tipo de información que se llama input, y aquí voy a definir una propiedad que se llama type.
Y acá es súper importante. En el type, ¿qué es lo que va a hacer esto? Va a ser un texto, por ejemplo. Ahora, si esa propiedad debe ser única, ¿qué tag ocupo? O perdón, ¿qué atributo ocupo? ID. 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 Se le digo ID y este va a ser name. Ya, y ahora quiero que esto también salga a la luz, entonces voy a indicar name y del name yo le voy a indicar, por favor, un user. Ya, voy a poner un, por ingresar. Voy a cerrar este tag. Entonces ya aquí empieza a aparecer la propiedad, vamos a empezar aquí a preparar la propiedad que va a recibir esta condición. Entonces, hoy, ¿qué empieza a suceder acá? Estoy transformando las propiedades de, o sea, estoy primero ordenando las condiciones de propiedad que voy a empezar a utilizar y también tengo que empezar ahora a poder dar referencia tengo que empezar a cuidar qué tipo de información voy a empezar a agregar en cada zona de estos puntos de este formulario. Entonces los formularios ya empezamos a levantar un poco más las condiciones, empezamos a hablar un poco de métodos y empezamos a hablar un poco ya de cómo empiezo a tratar los datos. Entonces aquí ya, ojo, aquí. Y aquí empezamos ya a trabajar de una forma un poquito distinta, ya poder establecer también nuestra primera interacción. ¿Por qué nuestra primera interacción? Porque los formularios nos permiten generar procesos de interacción. Pero eso ya lo vamos a dejar para la próxima semana. Ya estamos en el primer punto. Enriquecimiento de texto estamos claros, por momento. Ahora vamos a empezar ya a subir un poco más los puntos. Vamos a tener y ya vamos a empezar a generar interacción. Y con la interacción necesitamos tener un poco de propiedades y de conductas de tipos que para los formularios HTML es bastante grande las opciones que tiene. Pero eso lo vamos a dejar ya para el jueves próximo. Así que gracias por asistir. Se me pasó la hora, sorry. Así que los dejo, que tengan buenas noches. El próximo jueves, dudas y consultas para que puedan